Antes de ver este video, debes saber que contiene descripciones de escenas perturbadoras que pueden ser no aptas para todo público. Está basado en un manga de horror psicológico que presenta temas gráficos y elementos sobrenaturales, así que recomiendo que solo sea visto por mayores de 18 años o personas con criterio formado. Dicho esto, el anime inicia presentándonos a Kirie, quien vive en el pueblo de Kurouso. Yendo a clase, se dirige a la estación para esperar a su novio, el cual se llama Shuichi, quien llega con el tren. Mientras están caminando juntos, Shuichi le pregunta si no quiere irse de este pueblo con él, pero al verla tan tranquila le pregunta si no ha notado lo que está pasando en ese pueblo. En ese momento los dos ven que no dejan de formarse remolinos en el agua, pero Shuichi también le cuenta que no solamente es eso, ya que ha notado un aumento de torbellinos últimamente, y que este pueblo está afectando un poquito a su padre y su actitud ha sido rara desde que comenzó todo este tema, ya que falta el trabajo y últimamente ha visto que se pasa el día en su estudio. No hace nada más que sentarse por horas a observar su colección de espirales que cada vez crecen más, y cada vez que ve sus espirales sus ojos se desplazan y dan vueltas cada uno por separado. Shuichi luego le comenta que una vez durante la cena su padre comenzó a gritar porque las croquetas en la sopa no formaban espirales y que no lograba calmarse sin ellas, y que hasta para bañarse necesita hacer remolinos, y esto le causa gracia a Kirie. Él no la culpa por reírse, pues sabe que no podría entenderlo a menos que lo vea con sus propios ojos. Es ahí cuando suena la alarma al ser las 5, pero esto lo odia bastante Shuichi, ya que es como si taladraran sus oídos. Ahí menciona el mar sombrío, ese lúgubre faro, esa oscura montaña y ese paisaje tan desolador. Cada detalle de ese pueblo le causa un asco impresionante. Esto le hace llegar a la conclusión de que este pueblo lo está volviendo loco, lo que lo lleva a caer en una espiral descendente, y donde quiera que mire las espirales están presentes en todo. Kirie en cambio ve cómo comienza a hablar solo mientras adelanta y le pregunta qué fue lo último que dijo, ya que no lo pudo escuchar muy bien. De repente un pequeño tornado pasa justo delante de ella. Más al rato llega a su casa y ahí se da cuenta de que está el padre de Shuichi, el cual se llama Saito, y está hablando con su padre Kojima. Saito le dice que el propio gesto de moldear la arcilla es como si personificara el arte de la espiral, y Kojima comprende que se refiere al torno ya que este es giratorio, admitiendo que a veces lo hace marear. Saito se mantiene emocionado al escuchar todo eso, decidiendo encargarle una pieza muy especial que dé esa sensación de mareo. Desea que le pinte el frente un diseño espiral que gire y gire hacia adentro, y al ver que no lo entiende le explica que hay algo en las espirales que le resulta profundamente enigmático, y de hecho está convencido de que hay un maravilloso poder oculto en cada una de las espirales, y ahí al gritar comienza a hablar sobre las maravillosos que son las espirales y que esa es la forma del arte más sublime de todas. Mientras tanto Kirie se queda observando eso un poco impresionada, ya que ha podido confirmar por sí misma que lo que decía Shuichi era cierto. Una vez está en clase habla con su amiga Asami, quien le cuenta que su novio va a la secundaria de Midoriyama e hizo la primaria en Kurouso, así que casi siempre estaban juntos. Asami siente envidia por ellos, pues en esta escuela no hay nadie que sea su tipo, aunque Kirie le recuerda que es muy linda y que podría tener al chico que ella quisiera. En ese momento una pequeña brisa pasa por delante de ellas, haciendo que el flequillo de Asami se mueva y Kirie logre ver una marca en su frente. Asami le cuenta que cuando era pequeña quiso impresionar a un chico que le gustaba, quiso hacerse la equilibrista, se cayó y le quedó esa cicatriz, pero que después de eso se hicieron mejores amigos, y que a partir de ahí todo chico que le ha gustado ha sido recíproco. Aunque suene raro, cree que tal vez sea la cicatriz que los atrae a ella. Al salir de clases los dos van a la estación y en el camino todos los estudiantes se quedan hipnotizados al ver a Asami, y minutos después Kirie recibe a Shuichi cuando llega al tren y le presenta a su amiga. Él en un principio es amable, pero cuando lleva su mirada hacia Asami su expresión cambia por completo a una perturbada. Rápidamente se despide de ella para llevarse a Kirie con él, y en el camino le pregunta si acaso no sintió eso, pues se trataba de una espiral. Sintió su presencia emanada de Asami y por eso le aconseja tener cuidado, ya que esa chica es en realidad una espiral. Ya cuando Kirie llega a su casa, su padre le dice que acaba de terminar la pieza que le encargó el señor Saito, queriendo que se la lleve a su casa. Una vez se encuentra con él se disculpa pues en realidad ya no necesita la pieza porque por fin lo vio. Se dio cuenta de que uno mismo puede manifestar las espirales, y lo que hace es demostrarle de lo que es capaz sacando su lengua para enrollarla como una espiral. Y con eso ya ninguna mujer lo rechazaría. Sí, ¿saben a lo que me refiero?
refiero, ¿verdad? Kirie se asusta un montón y huye. En los segundos llega un sujeto para entregar a Saito el objeto a medida que pidió por encargo, y por otro lado Azumi se encuentra con Shuichi ya que desea hablar con él. Le dice que casi todos los chicos que conoce terminan a sus pies y por eso quiere saber por qué él es el único que la rechaza, y él se asusta bastante por su presencia, y al ver nuevamente su frente le pregunta qué es lo que esconde ahí. Asami le responde que es una cicatriz en forma de cuarto creciente y supone que Kirie se lo contó, lo cual la hace feliz, ya que desea que lo vea para que se enamore de ella, pero al hacerlo lo que ve es una clara espiral, y por eso Shuichi le pregunta si empezó siendo una cicatriz en forma de cuarto creciente. Después de escuchar eso, da por hecho de que los extremos de la cicatriz han crecido y forman una espiral, y entonces todo es provocado por ese pueblo a causa de las espirales. Por esa razón le pide que se vaya del pueblo antes de que todo empeore. Esto altera a Asami, quien le pregunta que cómo puede ser tan cruel, pues no desea irse cuando solamente piensa en él. En cambio, Shuichi se mantiene bastante perturbado por todo este asunto de las espirales, y por eso se termina yendo a toda prisa. Más tarde vemos que estamos en el funeral del señor Saito, y en ese momento Shuichi le explica a Kirie que la muerte de su padre no fue porque se cayó de las escaleras, ya que solo le dijeron eso a todos por aparentar, que la salud de su padre fue empeorando física y mentalmente, así que fueron a un hospital para tratar de internarlo, pero al regresar a su casa no lo encontraron por ningún lado. Lo que vieron fue una especie de tina en el estudio de él, y al abrirla lo que estaba dentro era Saito. Su padre se había metido dentro para convertirse en una espiral y se quebró cada hueso del cuerpo hasta llegar a morir. En ese momento las personas comienzan a notar algo en el cielo, y cuando los dos voltean para ver, Shuichi ve que el humo de la cremación de su padre se convirtió en una espiral gigante. Pero ese no es el problema, ya que el humo comienza a bajar hasta conectarse con el estanque de las libélulas. De repente la madre de Shuichi suelta un grito, pues no desea que su esposo siga de ese modo, y le explica a su hijo que eso que está arriba es su padre, pudiéndose ver que hay una silueta bastante similar al rostro de este. Debido a esto, su madre comienza a enloquecer, por lo que los demás deciden llevársela de inmediato. Más tarde, Asami se reúne con Kirie, ya que estaba preocupada por ella, algo que la anima un poco, pero cuando un pequeño torbellino pasa por ese lugar, Kirie ve que claramente Asami tiene una espiral bastante grande en su frente, la cual ya tiene profundidad, y aunque trata de decírselo, Asami se va corriendo sin escucharla. Regresando con la madre de Shuichi, ella está demasiado inestable al ser atendida en el hospital, y su estado empeora cuando se da cuenta de que hay una espiral en el cabello de una de las enfermeras. Por otro lado, un estudiante habla con Asami al toparse con ella, tratándose de Okada. Apenas Asami ve de quién se trata, le recuerda que su respuesta sigue siendo no. Okada le aclara que eso ya lo sabe, pero que no puede rendirse, ya que hay algo inexplicable que lo atrae hacia ella, y acepta hacer todo lo que le pida. Luego de eso nos muestran que un estudiante llamado Katayama llega tarde a clases, y además está todo mojado. Más al rato otros alumnos le quitan la ropa para humillarlo, pero todos se quedan sorprendidos al ver que tiene una espiral en su espalda. Y cuando Kirie va al hospital para ver a Shuichi, este le habla sobre el estado de su madre, ya que desde el funeral no puede ver una espiral sin caer en pánico. Le asustaban tanto las formas de su propia cabellera que se la rasuró, y luego se cortó las yemas de las manos y los pies para eliminar sus huellas, y repite sin cesar que cada espiral que ve la hace recordar haber hallado el cuerpo de su padre, quien le pidió a ella que se una a él y sean uno en una espiral. Por esta razón tiene que ocultarle sus dedos e incluso su cabello, y debió advertirle a todos los médicos y enfermeras que hicieran lo mismo, aunque al menos se ha calmado un poco, lo suficiente como para volver a comer y dormir. Acercándose la noche, Kirie regresa a su casa, pero en el camino ve más adelante a Asami, por lo que se acerca para saludarla. Asami, en cambio, se voltea para verla mientras tiene un sombrero puesto. Kirie le pregunta dónde estaba, ya que la tenía muy preocupada, pero Asami solamente la saluda para explicarle que tiene un problemita. No logra enfocar con su ojo derecho, entonces quiere que le eche un vistazo, y cuando se quita el sombrero lo que ve es una espiral en forma de remolino que tiene justo en casi toda su frente, y en ese mismo instante su ojo se sale de su cuerpo para ser absorbido por esta misma espiral, desapareciendo por completo. Esto espanta demasiado a Kirie, por lo que se aparta tras soltar un grito del susto, y Asami tan solo voltea para seguir caminando por donde iba. Mientras tanto, Okada comienza a insistirle a Shuichi para que vayan a un parque, pero él le pregunta que dónde está Kirie, a lo que Okada responde que no va a venir, disculpándose por mentir, ya que fue el trato que hizo con Asami. A los segundos llega Asami mientras se cubre con su sombrero, haciendo
haciéndole saber a Shuichi que ha estado pensando en él. Okada le interrumpe al preguntarle si mantendrá su palabra, ya que el trato era que si hacía lo que pedía aceptaría salir con él, pero Asami le aclara que no, pues ya no lo necesita para nada. Esto hace que Okada se altere recordándole que aceptaría ser su novia si le traía a Shuichi, y Asami lo llama tonto por dejarle en claro que lo único que quiere es a Shuichi, y esto hace que Okada le insulte y le dé un golpe en el rostro, pero al hacer eso le quita el sombrero, revelándose que tiene un remolino gigante en toda su cara, algo que deja en shock a los dos. Okada se acerca para preguntarle qué le pasó, pero Asami solo comienza a reírse sin parar. Debido a que él acerca sus manos hacia su cara, lo que ocurre es que es absorbido por la misma espiral. Mientras esto ocurre, Kirie llega al sitio, y su novio le hace saber que él está ahí, montado en un árbol, y sin perder el tiempo le dice que Asami absorbió a un chico, mostrándole dónde está. Cuando ella lo ve, se queda paralizada por lo que está ocurriendo, ya que resulta que la espiral apareció en su propio cuerpo, devorando a Asami hasta desaparecer por completo. Y lo que aún ellos no habían comprendido era que todos los horrores que vivieron y todo lo que estaba pasando sería solamente el comienzo de su descenso en una espiral.